del narcotráfico, aunque fueran miles de millones. No es viable que una revolución aquí, en este hemisferio a 90 millas, que se mantiene por sus principios, su moral, su seriedad. Sí, que nos acusen siquiera de que somos revolucionarios, que nos acusen de que hemos ayudado al movimiento revolucionario, que nos acusen de que cumplimos misiones internacionalistas. En el terreno revolucionario que nos acusen de lo que quieran. Pero pensar que este país sea un país de tan poco vuelo, que fuera a intentar resolver problemas del país con esa miseria, es casi una ofensa al sentido común elemental, a la inteligencia de nuestros dirigentes, de nuestro país, de nuestra revolución. No fue correcto lo que ellos hicieron, porque ellos podían haberlo mandado de alguna forma de avisar: mira, aquí tienen dos nombres de gente que están callados. Si es una denuncia en un tribunal, no se le presta demasiada atención, porque son tipos delincuentes, tipos que van a ser condenados, que le ofrecen cualquier cosa, que pueden hacer cualquier declaración. Eso no es serio. Ellos podían perfectamente bien, discretamente, si tenemos conversaciones, decir: no, mire, esto no es en ningún tribunal, esto no es propaganda. Nos consta que hay dos oficiales haciendo estas operaciones y de esta forma. Nos habrían podido poner a prueba realmente. Yo no creo que habrían quemado a ningún agente. Puede tal vez alegarse: bueno, como lo sabíamos. No tienen que quemar a ningún agente. Tenemos noticias serias de que estas dos personas están en esto y lo están haciendo así. Y más nada. Se habría esto descubierto desde cuándo, yo no sé de cuándo tienen los nombres, pero lo de Ruiz Poz sí lo tienen desde bien temprano. Que el avión aterrizó en Varadero con droga y después se fue con lancha, lo saben desde bien temprano. No es que nosotros pretendamos echarle la culpa ahora a los Estados Unidos. No es ese nuestro ánimo. No es ese. Pero puedo citar un ejemplo que ocurrió no hace mucho tiempo. Llegaron a Cuba a través de la inteligencia noticias de que un grupo de elementos reaccionarios de un estado norteamericano, ahora mismo no me acuerdo los datos exactos, estaban hablando de hacerle un atentado a Reagan. Estaban hablando de hacerle un atentado a Reagan y nos llegan. Los datos que nosotros teníamos no eran muy precisos, porque para precisarlo más teníamos que nosotros ponernos a hacer una investigación en Estados Unidos. Y sin embargo no pasaron ni 48 horas. Yo creo que no pasaron ni 24 horas sin que yo le diera instrucciones al Ministerio del Interior de informarle a las autoridades norteamericanas que habían unos señores, unos elementos en un estado, en el sur de Estados Unidos, hablando de hacerle un atentado a Reagan en una próxima visita por ese estado. Inmediatamente se lo informamos. No perdimos un minuto en hacer investigaciones, a comprobar. No nos acordamos de que Reagan era un enemigo jurado de la revolución y que tenía una política muy agresiva contra Cuba. Consideramos un deber elemental, si había una cosa de esa naturaleza. Creo que las dos únicas veces que hemos tenido un gesto con Reagan fue cuando realmente lo hirieron y nosotros le transmitimos al gobierno de Estados Unidos nuestra preocupación, nuestro rechazo. Y en esta ocasión, en que llegan noticias de gente que quiere hacer un atentado al presidente de Estados Unidos, y nosotros no vacilamos ni no lo publicamos, sale ahora a relucir, esto debe haber pasado hace 2 o 3 años, sale a relucir porque no queda más remedio que recordar este precedente. De la misma forma en que nosotros le hicimos llegar a ellos esa información,
ellos pudieran habernos hecho llegar la información que disponían sobre esto de forma confidencial, como nosotros lo hicimos con ellos. Eso realmente es lo que nos duele. Ahora, a pesar de todo y del hermetismo, ya se estaba haciendo una investigación sobre esta cuestión del narcotráfico. ¿A partir de qué? A partir de estas campañas, a partir de rumores que nos llegaban por amigos nuestros, de lo que se hablaba en los sectores estos del narcotráfico, de que había funcionarios cubanos cooperando, de que había gente cooperando con ellos. Incluso llegaron a hablar de que alguna gente le había estafado ciertas cantidades de droga, cierto cargamento. Entonces, por un lado veíamos las campañas de Estados Unidos, por otro lado veíamos los rumores que llegaban de lo que decían jefes de narcotraficantes, y que por diversas vías nos llegaron algunos de esos rumores, sin mencionar nombres, por supuesto. Esta situación, a esto se añade un cable del 6 de marzo de este año. ¿Qué decía ese cable? Decía: 2 narcotraficantes se declararon culpables de transportar más de 1 tonelada de cocaína a través de Cuba, con la supuesta ayuda de militares y funcionarios de ese país, informó hoy la oficina de Miami de la Fiscalía Federal. Reinaldo y Rubén Ruiz admitieron su culpabilidad en los 27 cargos presentados contra ellos y podrían ser condenados a prisión perpetua, dijo un portavoz de la Fiscalía. Los 2 hombres que fueron inculpados aquí en febrero de 1988 transportaban cocaína en avionetas desde Colombia, con escala en Panamá, Cuba y Haití, según el expediente de acusación. La banda fue infiltrada por agentes secretos que se hicieron pasar por compradores y lograron grabar en audio y video sus entrevistas con los líderes, explicó la Fiscalía. En decenas de horas de entrevistas grabadas, que la Corte admitió como evidencia firme, Reinaldo y Rubén Ruiz declararon tener amplios contactos de alto nivel en Cuba y se jactaron de fumar tabacos habanos que, según ellos, venían de la gaveta de Fidel. El expediente relata con detalle 2 casos en los cuales Rubén Ruiz habría volado desde Cuba hasta Colombia. El aeropuerto volado desde Colombia hasta el aeropuerto militar de Varadero en Cuba, con 1.000 libras, 500 kilos cada vez. En la próxima ocasión, en abril de 1987, la droga fue descargada por personal militar, transportada a un muelle y cargada en un barco de nombre Florida, que fue escoltado por guardacostas cubanos hasta que salió de las aguas territoriales de Cuba, afirma el documento. Cierto que cuando yo vi esto, sobre todo lo de la gaveta, tuve una cierta impresión de que era un libelo más. Entre otras cosas, señores, porque hace como 4 años que yo no fumo, de modo que en mi gaveta no puede haber tabacos. En el 87 ya yo no fumaba. La forma de decirlo parecía de ese tipo de cosas que yo hablaba, del preso que está condenado, está perdido y dice lo que quieran que diga. Pero de todas maneras, a mí me pasó con esto un poquito de lo que me pasó cuando me di cuenta que Eutimio Guerra nos estaba traicionando en la Sierra Maestra. Y ya me parecía un poco extraña lo que decían esto, los rumores que llegaban y las noticias que llegaban de lo que hablaban jefes de mafias, campañas anteriores, dando estos detalles. Entonces hablé con el compañero Abrante, ministro del Interior, y le dije que había que hacer una investigación. Yo le confieso que estaba lejos de imaginarme que podía haber toda una pandilla dentro del ministerio haciendo esto, pero yo dije, aquí hay alguien en esto
Aquí hay alguien que está haciendo algunas cosas, hay alguien incluso a lo mejor está estafando a estos narcotraficantes, y llego a la conclusión de que había que investigar, que no se podía desechar esto como simple infundio, como simple calumnia, y que había que investigar. Esto ocurre a mediados del mes de marzo, debe de ser pocos días después que llegó este cable. Esto no quiere decir que los cables de los que envían estas agencias sean serios. Como regla, por excepción, pueden decir alguna verdad. Ahora mismo yo estaba leyendo un cable de la UPI que decía que una avioneta estaba siendo perseguida por guardacosta y que penetró en el territorio de Cuba, que habían despegado aviones MiG para evitar que los aviones de guardacosta penetraban en las aguas nuestras. Lo decía un cable hoy. Bueno, la gran mentira. Y los propios norteamericanos deben saber la verdad, porque se les informó. Y hay 3 avionetas que han estado a punto de caer. No resulta una tarea muy fácil cuando vienen de noche con las luces apagadas, vuelan rasantes, pero ciertamente antes de ayer, en horas de la noche,